14 años tenía yo, Chloe, cuando el matrimonio de mis padres se deshizo, no con la explosión de un volcán como en las películas, sin gritos ni objetos voladores. Simplemente, dos seres que concluyeron que su camino conjunto había llegado a su fin. Mi padre se mudó a un estado lejano, a cientos de kilómetros de distancia, mientras mi madre, con una celeridad que me sorprendió, comenzó una nueva relación. Así llegó Richard a nuestras vidas. Al principio, Richard parecía un hombre encantador, un ejecutivo de una gran empresa, impecablemente vestido, que arrancaba carcajadas a mi madre. Sin embargo, desde el primer instante, percibí en su mirada una incomodidad que iba más allá de lo inquietante. Una especie de escrutinio, como si yo fuese un rompecabezas que él anhelaba resolver. Tu hija necesita un poco de orientación, lo escuché decir a mi madre una tarde, un mes después de que él se instalara en nuestra casa. Está en una edad complicada. Recuerdo estar parada en el pasillo, sintiendo un nudo en el estómago cuando mi madre respondió. Lo sé. Estoy muy agradecida de que estés aquí para ayudarla. Pero no era ayuda, sino una crítica disfrazada de preocupación, una sonrisa impostada que jamás alcanzaba sus ojos. Comenzó sutilmente, con comentarios insignificantes sobre mi ropa, mi peinado. Pequeñas punzadas que, con el paso del tiempo, se volvieron más penetrantes. El primer golpe realmente doloroso llegó durante una cena, 6 meses después de la boda de mi madre y él. Llevaba unos vaqueros nuevos, comprados con mi propio dinero. Esos pantalones te quedan un poco ajustados, ¿verdad, Chloe? Dijo Richard, deteniendo el tenedor a medio camino de su boca. Estás creciendo muy rápido. La frase, inocente en apariencia, resonó en mí como un eco de desaprobación, una insinuación velada que me dejó con un sabor amargo en la boca, un presagio de lo que estaba por venir. ¡Ah, Chloe! Exclamó Richard mientras yo servía puré de patatas en mi plato. Deja algo para los demás, añadió con una sonrisa irónica que me heló la sangre. Comí en silencio, observándolo de reojo. Ese hombre, sentado allí, burlándose de mi silencio, era el mismo que la semana pasada fingía una felicidad familiar con su jefa. El mismo hombre que tenía otra hija, otra vida, una doble existencia que me estrujaba el alma. Cariño, dijo, dirigiéndose a mamá con una exagerada expresión de preocupación. Si Chloe viene más a menudo, deberíamos considerar comprar un segundo refrigerador, 2 para ser exactos. Mamá rió, mirándolo con una adoración que me oprimía el pecho, una adoración ciega e inocente. Ella no tenía ni la más mínima idea. Mi teléfono, un peso muerto en mi bolsillo, contenía la prueba irrefutable de su traición. ¿Debería mostrárselo? Al contemplar su rostro, tan lleno de amor por ese hombre que le había mentido durante años, dudé. Tras la cena, subí a mi antigua habitación, mi mente aún luchando con la decisión. Pero la voz de Richard me detuvo en la escalera. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con una frialdad que me caló hasta los huesos. ¿A mi habitación?, respondí, confundida. ¿Tu habitación?, se burló él. Ahora es mi despacho, lo convertimos hace meses. ¿Tu madre no te lo dijo? Mamá apareció en el pasillo, meciendo a mi hermano en sus brazos. Ay, se me olvidó mencionarlo, dijo con una indiferencia que me dejó sin aliento. ¿Puedo dormir en el sofá?, ofrecí, intentando mantener la voz firme, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Richard negó con la cabeza. Estarás estorbando. Mejor regresa al campus esta noche. Miré a mamá, esperando que discrepara, que me defendiera, que me ofreciera una alternativa. Pero solo asintió. Richard tiene razón, querida. Un nudo se formó en mi garganta, una opresión que me asfixiaba. La mirada esquiva de mamá, la sonrisa burlona de Richard. Fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué siempre haces esto?, le espeté a mamá, la voz un hilo tembloroso. ¿Por qué siempre lo defiendes? ¿No ves cómo me trata? ¿Cómo siempre me ha tratado? Mamá cambió a mi hermano de cadera, incómoda,
visiblemente nerviosa. Chloe, estás exagerando. Richard solo bromea, dijo, su tono una mezcla de impaciencia y cansancio. ¡Bromea!, repetí, una amarga risa escapando de mis labios. ¿Eso llamas a las constantes burlas? ¿A los comentarios sobre mi peso, mi ropa, mi vida? Él me odia, mamá. Siempre me ha odiado. Y tú nunca me has defendido. Richard avanzó, esa sonrisa insufrible aún grabada en su rostro. Vamos, vamos, Chloe. No empecemos con uno de tus dramas adolescentes. Mis manos temblaban al sacar mi teléfono. Ya no hablarás más, dije, mi voz firme a pesar del temblor. Mostré la primera fotografía, su rostro pálido, sin un ápice de color. ¿Qué es eso?, preguntó mamá, inclinándose para ver la pantalla. Richard, ¿qué sucede? ¿Te gustaría explicarle a mamá qué tipo de viajes de negocios has estado realizando? Le pregunté, mostrando la siguiente imagen. Él con su otro hijo. ¿O prefieres contarle sobre tu prometida? ¿Sabes? Tu jefa en Richmond Technologies, la que es madre de tu hijo. La boca de mi madre quedó abierta, desdibujada por la incredulidad. 15 palabras se quedaron en el aire, petrificadas, como una escultura de hielo. 7 fueron de incredulidad, 5 de dolor y 3 de rabia contenida. Un susurro rozó mi oído al pasar, apenas audible para los demás. Tu madre siempre me creerá a mí antes que a ti, Chloe. Recuérdalo. El viaje de regreso a la universidad se extendió como una eternidad. Las palabras de mi madre resonando en mi mente. Un eco incesante. Tras una noche sin descanso, al amanecer, me encontré frente a la pantalla de mi ordenador, buscando el perfil de Catherine Morrison en las redes sociales. Mi dedo, indeciso, danzaba sobre el botón de mensaje, antes de decidirme a pulsarlo. Señora Morrison, poseo información crucial sobre su prometido que necesita conocer. ¿Estaría dispuesta a reunirnos? Tecleé. En menos de 60 minutos llegó su respuesta. ¿Sobre Richard? Por supuesto. ¿Todo está bien? El café La Moledora, su elección, irónicamente, fue el lugar de encuentro. Ella ignoraba que trabajaba allí, que había descubierto su existencia en ese mismo local. Llegué antes de mi turno, vestí el uniforme y aguardé. A las 2 en punto, Catherine Morrison cruzó la puerta. ¿Catherine? La llamé desde su mesa. Soy Chloe. Su sonrisa, auténtica, cálida, me invitó a sentarme. Parecía preocupada en su mensaje. ¿Qué ocurre con Richard? Inspiré hondo. Antes de mostrarle algo, quiero que sepa que lo siento. De verdad. Su sonrisa titubeó. ¿Lamentas qué? Saqué mi teléfono, abriendo la galería de imágenes. Esta es mi madre, dije, mostrándole una fotografía familiar reciente. Y este es su esposo, Richard. Mi padrastro. 7 días después de mi encuentro con Catherine, el teléfono vibró, anunciando una llamada. Era mamá, y antes de que pudiera articular un saludo, una tormenta de reproches inundó mis oídos. ¿Contenta ahora?, gritó, su voz tan potente que tuve que alejar el aparato de mi oreja. ¿Satisfecha por fin? Lo has destruido todo. Mamá, ¿qué? Lo despidieron, exclamé, presa del estupor. Aquella mujer, su jefa, lo había echado. Una auditoría de su trabajo reveló infracciones, multas por miles de dólares. Su carrera, acabada. Mamá sollozaba, sus palabras entrecortadas por sollozos convulsos. Ninguna empresa decente lo contrataría jamás. Y todo por mi culpa. Mis piernas flaquearon y me dejé caer sobre la cama de mi habitación en la residencia universitaria. Mamá, él te engañaba. Tenía otra familia, un hijo. Iba a casarse con ella. No entiendes nada, me interrumpió con frialdad glacial. Él es lo mejor que me ha pasado. El mejor padre que tu hermano podría tener. ¿Cómo te atreves a intentar destruir eso? Él los manipulaba a ambos, a mí y a Catherine, usándolos para su propio provecho. ¿No lo ves? No te atrevas a hablar así de él. Su voz se congeló, un gélido silencio. No tienes derecho a juzgar al hombre al que amo más que a nada en este mundo. Mamá, por favor, supliqué, la desesperación apoderándose de mí.
No tengo hija, ya no existes para mí. La llamada finalizó, abruptamente. Permanecí allí durante un largo rato, clavando la mirada en el teléfono, las lágrimas surcando mis mejillas. Jenny regresó de clase y me encontró así, hundida en la tristeza. «Oh, Dios mío, Chloe, ¿qué ha pasado?», exclamó, alarmada. Le conté todo, cada palabra, cada punzante detalle. El abrazo de Sara me acunó mientras las lágrimas caían como lluvia incesante. Un té caliente llegó a mis manos, y con su ayuda, contacté a mi padre. Esa misma noche, él y Sara aparecieron, como dos faros en la tormenta de mi dolor, para asegurarse de que estaba a salvo. «Hiciste lo correcto», repitió Sara una y otra vez, su mano entrelazada con la mía. A veces, lo correcto hiere como una puñalada al alma, pero eso no lo convierte en falso. 12 meses se han deslizado como arena entre mis dedos desde aquel día. Sigo en la Universidad Marshall, manteniendo mis notas altas y trabajando en la cafetería. Papá y Sara se unieron en una ceremonia sencilla, a la orilla de un lago sereno. Un evento hermoso, donde yo fui dama de honor. Ahora Sara espera un hijo, una hermanita que pronto alegrará mi vida. Escucho noticias sobre mamá y Richard a través de amigos comunes de mi pueblo natal. Él no ha encontrado otro empleo en una gran empresa. La verdad sobre la auditoría, como una mancha oscura, se esparció rápidamente. El alcohol se convirtió en su refugio, las peleas en los bares, su nuevo paisaje. Mamá tuvo que trabajar en el supermercado del pueblo para mantenerlos a flote. Mi pequeño hermano está en la guardería. La niñera, un lujo inalcanzable ahora. Hay noches en que el insomnio me visita, y la culpa se convierte en una sombra insistente. ¿Y si hubiera guardado silencio? ¿Sería todo mejor? Mamá permanecería feliz en su ignorancia. Richard conservaría su puesto. Mi hermano tendría un hogar más estable. Pero entonces recuerdo la sonrisa burlona de Richard cuando mamá me echó. Sus palabras susurradas, una daga en mi memoria. Tu madre siempre me creerá a ti. Recuerdo años de crueldad velada, de manipulación sutil, de cómo retorcía la realidad para empequeñecerme. No siento lástima por ellos. La verdad, a veces, es un río implacable. No se detiene por la comodidad o la conveniencia. El peso de la falsedad, un castillo de naipes construido con años de engaños, se derrumbó sobre Richard. Sentí el eco de su caída, un resonar sordo en mi alma, porque había visto crecer ese castillo de mentiras, ladrillo a ladrillo, una obra macabra de autodestrucción. Ahora, el polvo de sus cimientos destruidos le cubría, y la soledad, fría e implacable, se cernía sobre él como un buitre hambriento. No había escapatoria. La culpa, un peso insoportable, le apretaba el pecho como una serpiente constrictora. 10, 20, 30 años de engaños, ahora se convertían en una prisión de su propia creación. Él mismo había tejido la red que ahora lo aprisionaba, y la amargura de esa verdad le invadía, un torrente oscuro y sin consuelo. La culpa, como un mar embravecido, lo arrastraba hacia las profundidades de su propia condena. No existían excusas, solo el amargo sabor de la responsabilidad que se aferraba a él con implacable tenacidad. Se había edificado sobre arenas movedizas, y la naturaleza traicionera de la falsedad lo había consumido por completo. El silencio era su único cómplice, y la desolación, su fiel compañera. Un susurro, apenas audible, pero que llegó a mis oídos como un trueno. Más pálida, sobre todo. Sentí el fuego en mis mejillas, una cascada de lágrimas amenazando con romper la presa. Se supone que deben quedar así, balbucí, con la voz ahogada. Cariño, intervino mamá, su tono untuoso. Richard solo se preocupa por tu salud. Sabes cómo los adolescentes, a veces, pasan por alto estas cosas. Esa era la fórmula. Richard lanzaba dardos envenenados, disfrazados de interés, y mamá le daba la razón. Siempre. Cuando intentaba explicarle el dolor que sus palabras me causaban, ella negaba con la cabeza, tachándome de demasiado sensible. Debes aprender a tomarte las cosas con humor, Chloe, decía,
mientras Richard lucía esa sonrisa burlona, petulante. Solo intenta cuidarte, añadía él, hipócrita. Tras aquello, empecé a llamar a papá con más frecuencia. Nuestras conversaciones por Skype se convirtieron en mi tabla de salvación. Él me escuchaba, de verdad, sin excusar el comportamiento de Richard, sin decirme que exageraba. Seguía enviando la pensión de forma puntual, una cantidad que más tarde supe era más que generosa. Pero el dinero no podía reparar lo que ocurría en casa. Mi vida dio un giro radical con el nacimiento de mi hermanastro. Tenía 17 años, luchando por sobrevivir mi último curso del instituto, mientras nuestra casa se convertía en un altar a la perfección familiar de Richard, sin contar conmigo, claro está. Mamá estaba completamente absorbida por el bebé. Lo entiendo. Era pequeño, adorable, y demandaba atención constante. Pero fue como si, de la noche a la mañana, me hubiera vuelto invisible. Solo parecía existir para ellos cuando algo salía mal. El chirrido agudo de la puerta, un golpe seco en la quietud nocturna, despertó al pequeño. Un sobresalto me recorrió, anticipando la tormenta que Richard desataría. Pero el destino, caprichoso como siempre, tejió una trama diferente. Su trabajo, un torbellino de viajes de negocios, se convirtió en mi refugio. La casa, sin su presencia, se aligeró como una pluma. La opresión en mi pecho desapareció. Cada respiración se volvió profunda y libre. Incluso mamá, siempre ansiosa por su regreso, parecía respirar con más calma. Con Richard ausente la mayor parte del tiempo, mi último año de secundaria se transformó en un jardín floreciente. Los libros se convirtieron en mis aliados. Me sumergí en el comité del anuario. Y mis sueños universitarios dejaron de ser fantasías para convertirse en planes concretos, sólidos como cimientos de piedra. Cuando llegó el día de la graduación, papá cumplió su promesa. Allí estaba, en medio de la multitud, su rostro radiante de orgullo mientras yo subía al escenario a recibir mi diploma. Mamá también estaba presente, con el bebé y Richard, pero fue la mirada de mi padre la que busqué entre la gente, un faro en la inmensidad. Después de la ceremonia, papá me tomó del brazo, con una firmeza reconfortante. «Chloe, mi niña», susurró, sus manos en mis hombros, transmitiéndome una calidez que hacía tiempo no sentía. «Cualquier universidad que elijas, la haré posible. Te lo has ganado». Ya había enviado mis solicitudes a varias instituciones, con una esperanza tímida, casi un susurro. Para mi sorpresa, todas respondieron afirmativamente. Pero yo tenía una sola meta. Un destino ya escrito en mi corazón. La universidad en la ciudad de mi padre. Suficientemente lejos para no volver a casa a menudo, pero lo suficientemente cerca del único apoyo incondicional que conocía. Esperé a la cena para compartir mi decisión con mamá y Richard. Una decisión que sabía que podría alterar nuestro frágil equilibrio. La cuchara de mamá, suspendida en el aire, era un péndulo marcando el silencio entre nosotros. Richard, con ese gesto burlón que le era tan propio, comentaba sus desventuras gastronómicas en un vuelo transatlántico, mientras mi hermano balbuceaba en su regazo. En ese instante, irrumpí con mis propias noticias. Las cartas de aceptación de todas las universidades a las que apliqué habían llegado. Elegí la de la Marshall. Las palabras resonaron, rompiendo la quietud como un cristal. Mamá se quedó petrificada, la cucharilla inmóvil, como una estatua. Su voz, apenas un susurro, trazó una línea invisible entre el pasado y el presente. Es allí donde vive tu padre, ¿verdad? Asentí, sintiendo la tensión acumularse en mi pecho como un nudo gordiano. Richard, con esa sonrisa que siempre me producía náuseas, soltó su sarcástico comentario. Parece que tu padre finalmente hizo algo útil en su vida. Financiar tus estudios. ¿Quién lo diría? Mis nudillos se blanquearon al apretar los cubiertos, un volcán de rabia a punto de entrar en erupción. Pero me contuve, mordí mi lengua. No le daría la satisfacción de verme perder el control. Mamá suspiró, un suspiro que sonó a alivio, a liberación. Quizás, pensé con amargura, se sentía dichosa de tenerme fuera de su camino, libre para concentrarse en su verdadera familia, sin el espectro de su matrimonio anterior. Al amanecer siguiente, 2 maletas y una mochila contenían todo mi mundo. Mamá, absorta en los cuidados de mi hermano,
No me vio bajar con mi equipaje. Richard ya había partido al trabajo. Mi padre había contratado un servicio de transporte. Esa tarde, frente a su casa, una preciosa mansión de 2 pisos con un porche que rodeaba la vivienda, me sentí como una exploradora a punto de descubrir un nuevo continente. El contraste era abismal. Aquella casa espaciosa, un universo lejano a la apretada vivienda que había dejado atrás. Pero no era solo la amplitud lo que me conmovió. Era el calor humano que la inundaba. Sara, la prometida de papá, me aguardaba en la entrada junto a él. Nada de lo que había imaginado. Más joven que mamá, con una cabellera roja llameante y vaqueros desgastados. Un abrazo inmenso, como si fuéramos amigas de toda la vida. Tu habitación está lista, dijo, tomando una de mis maletas. Espero que no te importe, pero quizás me dejé llevar un poco con la decoración. El cuarto era un remanso de paz, azules y grises serenos, un ventanal con un asiento desde donde se divisaba el jardín. Silencio. Ningún llanto infantil, ninguna crítica lacerante de Richard, ninguna necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo. Solo tranquilidad. Mamá llamó esa noche, tras encontrar mi nota. Su voz, herida, me acusó. Podrías haberte despedido como es debido. Tu hermano te buscó todo el día. Él también, mamá. Pronto olvidará que alguna vez estuve aquí, respondí con una amargura contenida. Esas primeras 4 semanas se diluyeron en una apacible adaptación a mi nueva realidad, a un acercamiento gradual a Sara. Era profesora de arte en la preparatoria del pueblo, con un don para hacer sentir a gusto a cualquiera. A menudo, trasnochábamos, compartiendo chocolate caliente y conversaciones banales y profundas a la vez. A pesar de la generosa oferta económica de mi padre, ansiaba mi independencia. Encontré trabajo en el Molino Diario, una cafetería bulliciosa cerca de casa. No era un empleo de ensueño, pero me complacía. Los clientes habituales eran amables, mis compañeros, alegres, y las propinas, suficientes. Con la llegada del otoño, me mudé a las residencias universitarias de la Universidad Marshall. El aroma a café recién hecho, denso y embriagador, era mi constante en aquellos días. Jenny, mi compañera de piso, una violinista de Chicago con un talento desbordante, llenaba mis mañanas con el aroma de su café matutino, un pequeño ritual después de sus ensayos. Yo, absorta en el mundo de la administración de empresas, encontraba un extraño placer en las clases. El ritmo frenético del café entre libros y lecciones me llenaba. Así transcurrió un año bañado en una felicidad plena, inquebrantable. Hasta un martes cualquiera, un día sin importancia, que lo cambió todo. Mientras recogía las tazas en el café, un sonido familiar, una carcajada, me heló la sangre. Como un puñal en el pecho, la vi allí, en una mesa apartada, a Richard. Pero no estaba solo. No era un viaje de negocios. Estaba con una mujer desconocida, besándola con la pasión de 2 adolescentes en su primer encuentro. Lisa, susurré a mi compañera, con la voz quebrada por la emoción. Por favor, ¿te encargas de la mesa 12? Necesito un descanso. Me escondí en la trastienda, el corazón desbocado como un potro salvaje. A través de la pequeña ventana de la puerta, seguía viéndolos. Mis manos temblaban mientras encendía mi teléfono. El registro de lo que mis ojos veían era la única arma que encontraba para lidiar con lo que estaba viendo. Richard sostenía la mano de aquella mujer a través de la mesa, con la misma ternura con la que miraba a mamá en sus primeros años. Cuando por fin se marcharon, Lisa me encontró todavía escondida. ¿Qué ha sido eso?, preguntó con una preocupación palpable. ¿Conoces a esa gente? Al hombre sí, respondí con cautela. Lo conozco. Solo que no quería que me viera trabajando aquí. ¿Y a la mujer?, inquirió Lisa, sus ojos iluminados por la curiosidad. Dios mío, sí. Es Catherine Morrison. El insomnio me abrazó esa noche, un manto pesado que me impedía el descanso. La imagen de Richard y aquella mujer, besándose, se repetía en mi cabeza como un disco rayado, una tortura sin fin. A medianoche, con manos temblorosas, encendí mi ordenador portátil. En la fría luz de la pantalla, tecleé el nombre de Catherine Morrison en el buscador. Un ritual doloroso,
un escarbar en la herida. Su perfil apareció al instante, reluciente, con la marca de verificación que confirmaba su identidad. Directora ejecutiva de Richmond Technologies, leí en voz baja, en la oscuridad de mi habitación universitaria. Una punzada aguda me atravesó el pecho. Richmond Technologies, la empresa donde trabajaba Richard. No era solo una aventura pasajera, era su jefa, la cabeza visible de todo ese imperio. No era una infidelidad, sino una traición de proporciones desmesuradas. Empecé a navegar por su perfil, y el horror se desplegó ante mis ojos como una oscura profecía. Foto tras foto, Richard aparecía a su lado. En eventos corporativos, siempre cercano, íntimo, mientras los demás empleados mantenían una distancia respetuosa. En lugares que parecían idílicos parajes vacacionales. Y luego, la imagen que me destrozó. Richard sosteniendo a un niño pequeño, de unos 3 años, ambos sonriendo a la cámara. Bajo la fotografía, una leyenda cruel, una daga en mi alma. Mis 2 hombres favoritos del mundo. Pronto lo haremos oficial. Bendiciones, familia, compromiso. Desplomé la pantalla. Años. Años de imágenes, una sucesión interminable de pruebas. Todos esos viajes de negocios de Richard, todas esas noches que mamá se quedó sola con mi hermano. Él había construido una vida paralela, completa, con un hijo. Una vida que me era ajena, una realidad que me aplastaba. Mis dedos temblaban con violencia, a punto de dejar caer el móvil mientras guardaba las imágenes. Una a una, descargué cada fotografía, incluyendo las descripciones adjuntas. Ahí estaba Richard, en lo que parecía la fiesta de cumpleaños de un niño. Richard y Catherine, en una cena navideña. Richard empujando a un pequeño en un columpio. Una instantánea, en particular, me paralizó. Era de 6 meses atrás, mostrando a Richard, Catherine y su hijo en una especie de feria. El texto decía: a veces, la familia perfecta llega cuando menos te lo esperas. Tan agradecida de que mi príncipe azul tuviera la paciencia de esperar el momento adecuado para formar nuestra familia. Amor verdadero, destino, finalmente. ¿Paciencia para esperar? Él no había estado esperando, había estado mintiendo. Llevando 2 vidas completamente distintas, haciendo malabarismos con 2 familias como en un macabro espectáculo circense. Y a juzgar por las publicaciones de Catherine, ella no tenía ni la menor idea de que era la otra mujer. Ella creía firmemente haber encontrado su final de cuento de hadas con su apuesto subordinado que le había robado el corazón. Me hundí en la silla, la mente a 1000 revoluciones. El Richard de esas fotos era completamente distinto al hombre que yo conocía. Allí, sonreía, sonrisas auténticas, no esas muecas que siempre me dirigía. Parecía feliz, inmensamente feliz, jugando con su hijo secreto, abrazando a su prometida secreta, viviendo su vida secreta. Oh, mamá, susurré a mi habitación vacía. ¿Qué nos ha hecho? Miré la hora. Casi las 3 de la madrugada. Tenía clase temprano al día siguiente, pero el sueño era lo último que me ocupaba la mente. Guardaba cada prueba como un tesoro preciado, una ofrenda para mi madre. La verdad debía salir a la luz, aunque hiriese a todos. 7 días después, el tren me traía de vuelta a casa. Las pruebas ardían en mi teléfono, un fuego que correspondía a la angustia en mi estómago. No había avisado a papá, su comprensión habría sido nula. Mamá, al abrir la puerta, mostró una sorpresa auténtica. «Chloe». «No esperábamos verte», exclamó. Mi pequeño hermano, un torbellino de piernas diminutas alrededor de ella, creaba por un instante la ilusión de una normalidad engañosa. Entonces Richard apareció tras ellos. «Ah, dijo. Su voz adoptó ese tono burlón tan familiar. ¿A que te echaron de la universidad por suspensos y has venido arrastrándote de regreso al hogar? Mamá rió, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Richard, basta. Estoy segura de que Chloe está perfectamente en la universidad, ¿verdad, cariño? Dijo, y yo forcé una sonrisa. De hecho, estoy en la lista de honor, contesté. ¿Ah, sí?
respondió Richard con una sonrisa irónica, escaneándome de arriba abajo. Esos genes cada vez son más prominentes. ¿Es lo último en moda? ¿El estilo saco de patatas? Mordí mi lengua con rabia contenida. En realidad, había adelgazado en la universidad. Las largas horas en la cafetería me habían tonificado. Pero Richard jamás perdía una oportunidad para herirme con sus comentarios hirientes. Sus ataques continuaron durante todo el día. Con cada uno de mis movimientos, cada palabra, Richard encontraba munición para sus burlas. Con la cena, la situación empeoró.